buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con nuestro historiador de cabecera, como cada miércoles, con el gran Pío Moa. ¿Cómo estás, Pío? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas. Pues aquí, soportando esta situación, que es una situación cada vez más intolerable, y contra la que hay que reaccionar, claro. Totalmente. Bueno, coméntanos un poco los temas que has tratado esta semana en el blog, Pío. He tratado pues muchos temas, claro, porque estamos en una especie de ofensiva generalizada, ¿no? Sí, claro. Y por eso quiero hablar en primer lugar de la Ley de Memoria Histórica, porque es muy importante y quiero insistir en ella, ¿no? Sí. Y lo primero que hay que decir, he escrito, ¿por qué necesitan la Ley de Memoria Histórica? Bueno, lo primero que hay que decir de esa ley, que ahora la rebautizan democrática, es que atenta gravemente contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Que la llamen de memoria democrática demuestra muy bien lo que entienden por democracia los canallas que intentan imponerla a la sociedad. Es una ley chequista, su mentalidad es así. Al respecto debemos preguntarnos por qué necesitan esa ley más de 80 años después de la guerra y más de 40 después de muerto Franco. Bueno, hay dos razones principales. En primer lugar, sus versiones sobre la guerra y el franquismo son tan manifiestamente burdas y falsas y han sido tan refutadas que necesitan protegerlas con una ley de tipo soviético que amordace la verdad. Y ellos saben que son versiones falsas, porque si no fuera así no tendrían problema en someterlas a la investigación y al debate libres, como se hace en democracia, y como ellos tratan de impedir a toda costa. En segundo lugar, y más importante, lo necesitan porque el ataque falsario al franquismo lo precisan, claro, para fundamentar sus políticas actuales, que casualmente están derivando hacia la descomposición de España y hacia el totalitarismo, y tratando incluso de controlar los sentimientos de la gente. Por eso deben atacar al franquismo como cobertura para su programa político actual, que incluye la liquidación de la monarquía como símbolo de la unidad nacional y proveniente del franquismo, como sabemos, y de paso incluye la destrucción de las libertades, como vemos. Ese es su programa, exige eso. Y atacar a Franco les viene bien porque Franco significaba lo contrario, claro. O sea, imaginemos ahora a un joven o no joven que no tiene idea sobre la guerra, sobre Franco y demás, como ocurre en la mayoría de los casos hoy día, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Bien, si tiene dos dedos de frente, tiene que preguntarse, ¿quiénes son esos feroces enemigos de Franco 46 años después de su muerte? Claro, y enseguida descubre que son los etarras, los golpistas y separatistas de todo pelaje, los comunistas, el PSOE, o sea, el partido más corrupto de la historia de España, con una larga historia criminal y también terrorista, y también el PP, aunque el PP por razones distintas. El problema de la derecha española, como decía un catedrático, y quiero insistir, lo repito mucho porque lo resume todo, dice, es que carece de formación histórica e ideológica, por lo que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, y eso lo comprobamos a cada paso. Bueno, ante este panorama, una persona medianamente lista ha de hacerse algunas preguntas elementales y buscar información por otra parte. O sea, si todos los que atacan a Franco son esos, precisamente, pues algo bueno tendrá Franco para empezar, ¿no? Y podemos empezar con el ejemplo de un embuste monstruoso, que es el de las fosas. Según dicen, hay más de 2.000 fosas con los restos de 150.000, 115.000, más de 130.000 cada. Han dado cifras muy varias, completamente imaginarias por otra parte, ¿no? Bueno, según esto, tendríamos un promedio de 60 a 75 restos humanos por fosa. Bueno, pues bien, llevan 21 años metidos en el negocio y según sus datos han exhumado unas 785 fosas. Según sus estimaciones, en ellas deberían encontrarse un mínimo de 47.000 restos personales, pero afirman haber encontrado solo 9.700. Cosa que tampoco hay obligación de creer, porque estos son cifras que dan ellos y que no, o sea, sería necesario hacer una investigación a fondo porque es una falsificación total, ¿no? Pero ya en esto se revela hasta qué punto se confunden ellos mismos. Tendrían que tener 45.000, 47.000 y tienen 9.700. Esto daría un promedio por fosa de 12 a 13 personas,
que están muy lejos de la cifra supuesta por los otros datos. Pero de esas 9.700 hay que descontar 2.840 del cementerio de San Rafael de Málaga, que ellos suponen de modo arbitrario que son de víctimas de la represión. Si eliminamos eso, las víctimas exhumadas serían 6.800, o sea, poco más de 9 por fosa, y no las 60, 75 que salen de sus otros cálculos, ¿no? Se coge antes a un mentiroso que un cojo siempre que se investigue, ¿no? Bueno, es evidente que las cifras generales son una pura invención. Pero además, en las fosas se encuentran fusilados por uno y otro bando, además de combatientes enterrados apresuradamente después de una batalla, para evitar epidemias, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ellos mismos, en sus informes, están pidiendo información sobre fosas de la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, por cierto, hubo fusilamientos por parte de los rojos contra los suyos mismos, por no haberse sostenido contra los nacionales, ¿no? Y seguramente se encuentran en esas fosas otros que no tienen relación con la guerra. Y, por supuesto, nada se dice de las supuestas víctimas del franquismo, que pertenecían a partidos que habían destruido la legalidad republicana, que eran partidarios de disgregar España y de imponerle un sistema soviético, igual que ahora, casualmente. Cuando hablan víctimas del franquismo hay que decir, bueno, qué clase de víctimas eran. Había de todo, desde gente inocente a gente que estaba completamente embebida en la lucha contra la unidad de España y por una sovietización de la sociedad. Bueno, a esto puede llamársele el negocio del crimen montado por unos políticos canallas, por unas mafias, ¿no? Negocio utilizado para envenenar las conciencias mediante un Himalaya de falsedades. Esto lo definió Besteiro, uno de los poquísimos socialistas decentes que ha tenido ese partido en su historia criminal. Y es necesario, criminal como dice Abascal, y es completamente cierto. Y es necesario contrarrestar esto porque sus efectos políticos actuales están bien claros. En fin, que se pilla, como dije antes, a un mentiroso que a un cojo, siempre que se investiga y se debate, que es precisamente lo que quieren impedir estos delincuentes con sus leyes liberticidas, que son golpistas porque van contra la Constitución, contra las libertades más elementales de cualquier democracia, ¿no? Así yo propongo, a quien pueda, porque yo no puedo hacerlo todo, claro, un informe titulado El negocio del crimen, examinando los datos ofrecidos por estos historiadores y políticos corruptos, porque da la casualidad que todos ellos son corruptos, que intentan prosperar con tales industrias. Bueno, en el blog, a propósito de esto, llevo una serie que va por 20 capítulos que se titula Galería de charlatanes, sobre estos llamados historiadores, en realidad memoriadores, que han estado desde falsificando la historia y que como no pueden afrontar un debate racional, pues se escudan en la ley de memoria histórica, ¿no? Gente como Tusell, como Raymond Carr, como Preston, como Álvaro de Junco, como Santos Juliá, como Joseph Pérez, Moradiellos, y todos estos, porque todos estos los he venido tratando y recomiendo a nuestros oyentes que los miren en el blog, porque verán hasta qué punto han falsificado la historia y de qué manera tan burda. Y si esto ha ido adelante ha sido por una parte por la cooperación, de hecho, ¿no? del PP, que nunca le ha opuesto una lucha cultural a su nivel, ¿no? O sea, mi blog se puede decir que el objetivo es precisamente la lucha cultural, que nunca ha tenido a bien hacer el PP, porque para el PP todo lo único que importaba eran los cargos políticos y disputar por ellos, ¿no? Hay otro tema que viene un poco al caso, y es las leyes estas LGTBI, ¿no? Transexuales y todo esto, ¿no? O sea, todo eso da verdadero asco, ¿no? Dice, los LGTBI siempre han existido, claro, porque son lo que podríamos llamar errores de la naturaleza y no tienen proyección moral. Uno no tiene la culpa de haber nacido cojo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pero
Lo curioso es que se empeñan en sentirse orgullosos de esos errores, lo que no pasa de ser un problema personal suyo. Usted puede sentir lo que quiera, y etcétera, ¿no? Lo malo es que intentan imponer también su orgullo a toda la sociedad, a perseguir a los discrepantes y hasta a controlar los sentimientos de la gente con eso de las leyes de odio, ¿no? Y ello ya es un problema muy distinto, es un problema moral y político de gran envergadura. Hay que ver que los ideólogos LGTBI son personas visiblemente trastornadas. O sea, Fernando Paz, historiador, ha hecho algún estudio sobre estos personajes que están en la base de todas estas ideologías, y casi todos ellos eran gente muy seriamente perturbada, ¿no? Bueno, pues ocurre que algunas personas, algunos perturbados, pues siempre intentan proyectar e imponer sus trastornos a toda la sociedad para engañarse a sí mismos sobre su problema. Y hoy gran parte de la sociedad está trastornada bajo el yugo político-sentimental de ellos. Esto hay que verlo en toda su extensión, porque la Unión Europea ha evolucionado desde una ideología democristiana con la que empezó, después de la Segunda Guerra Mundial, a otra ideología socialdemócrata y actualmente a la ideología LGTBI. Esta es, digamos, la identificación ideológica de la Unión Europea actual. Unión Europea que no Euro, son dos cosas distintas. Esto es una evolución cada vez más degradante. Hay que ver también, notar que LGTBI, feminismo y abortismo van juntos siempre. Parece que la Unión Europea va a oficializar la liquidación de vidas humanas en el seno materno como un derecho de la mujer, que además, para más miseria, no compartiría el padre como si no existiera, ¿no? Importa señalar este punto. La ideología LGTBI feminista abortista no solo tiende a destruir la familia y el derecho paterno, sino que intenta imponerse con un despotismo históricamente nuevo, con el control no ya del pensamiento, sino de los sentimientos, ¿no? Y ese control lo hace la Unión Europea LGTBI combinando una cursilería sentimentaloide con una tiranía nunca vista. Ni los regímenes comunistas se habían atrevido a tanto. He tratado también otro tema. Bueno, trato mucho bien, pero bien, ya que estamos en ello, pues seguimos, ¿no? Sobre la transición. Leo un poco lo que he expuesto. Dice, tengo de aquella época un recuerdo más bien triste, y no porque yo la viviera en una clandestinidad unipersonal de varios años, como he relatado en el libro De un tiempo y de un país, que son mis memorias de aquella época, pues pude subsistir gracias sobre todo a mi compañera de entonces y a algunos trabajillos ocasionales. Por lo demás, como tengo un ligero toque de lobo solitario que no excluye el interés por la sociedad y más allá por el misterioso destino humano, y estaba habituado a la clandestinidad, pues personalmente no se puede decir que lo pasara mal, ¿no? Así que aproveché para revisar mis ideas sobre el marxismo-leninismo. Revisar es una exigencia científica que detestan los dogmáticos. Por eso, ellos atacan el revisionismo, porque atenta contra sus conclusiones, que no suelen pasar de simplezas. Y como digo, estoy analizándolas en la serie Galería de Charlatanes, que vuelvo a decir, recomiendo a mis oyentes y que las difundan, además, porque demuestran al mismo tiempo la putrefacción de la universidad. Bueno, lo que terminó frustrándome entonces fue la visión de la nueva sociedad. Una sociedad en que proliferaban las drogas y el alcoholismo juvenil, la heroína que mató a tantos y dejó tarados a tantos jóvenes, ¿no? Se veían jeringuillas en los parques, niños colocándose con pegamento, respirando pegamento, atentados, constantes sirenas de la policía para alertar, muchas veces para alertar a los delincuentes para que se escaparan, porque de todas maneras los detenían y eran liberados enseguida. Un enorme auge de la pornografía y la prostitución, entre ellas la de travestis, desempleo y mendicidad que antes eran casi inexistentes, manifestaciones sindicales, feministas, insolencias separatistas increíbles, incluso en Castilla, había un movimiento separatista en Castilla, ¿no? Motines de presos comunes en las cárceles, comisiones y la UGT saqueando el sindicato franquista y hundiendo empresas con lo que llamaban sus justas reivindicaciones, o luego la movida madrileña, que fue copiada en otras ciudades, ¿no?
y era una movida de drogas, canciones insustanciales, peregrinaciones de bar en bar en medio de un ruido brutal que no dejaba oír al interlocutor, total para qué, ¿no? Degradación, porque todo esto que degradaba los centros históricos, en ellos se solían meter unas escandaleras nocturnas que desvelaban a quienes debían madrugar y que protestaban en vano. La expansión de un lenguaje chocarrero y chabacano, ¿no? Especial entre las chicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, nada de esto era nuevo. Lo que pasa es que en la transición empezó a llenar el espacio público. Al principio yo me felicitaba por aquel ambiente porque testimoniaría una descomposición social de la burguesía que, claro, solo podía acercar la revolución socialista. Pero terminé percatándome de que ni iba a acercar ninguna revolución, ni el socialismo tenía nada de deseable, salvo para sinvergüenzas, pues enseguida el PSOE expandiría su corrupción a los cuatro vientos, y para gentes un poco enloquecidas por la palabrería teórica, ¿no? La retórica igualitaria y todo eso, ¿no? Bueno, pues además una caterva de exfranquistas de repente se descubrían socialistas, se descubrían demócratas de toda la vida, o demócratas o lo que creyeran que era mejor para trepar en la nueva situación. Y esta evolución de políticos intelectuales merece un estudio serio, porque son los cambios en la intelectualidad y el periodismo de entonces, siempre decían en nombre de la libertad y la democracia. Hay que decir que efectivamente todos estos cambios fueron tremendos y cada uno tenía derecho a cambiar, obviamente, pero una persona pública si cambia debe explicar por qué. Y nadie lo explicaba. Simplemente de repente se sentían demócratas y antifranquistas, aunque hubieran prosperado mucho en el propio aparato del régimen franquista, ¿no? De entrada, además, en su mayoría se sentían próximos o muy respetuosos hacia el marxismo, como reveló la visita de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn vino aquí meses después de la muerte de Franco, explicó lo que era la Unión Soviética y se le echaron encima, pero bueno, desde Cela, desde gente derechista a gente marxista, pasando por todos. O sea, además una sarta de insultos y de injurias que yo lo he tratado y lo he recordado en algunos artículos y conviene verlo porque esto es el retrato perfecto de lo que era aquella gente, ¿no? Luego, además, mucho se puso de moda poner pose de anarquistas, a saber por qué, y todos muy críticos con el poder en abstracto, ¿no? Aunque mamaban de las tetas del poder sin remilgos, ¿no? Gran parte de la derecha pasó a admirar a Inglaterra o a USA con la misma devoción que los comunistas admiraban a la Unión Soviética. Los franquistas resistentes no se enteraban de que su propio régimen había tenido 4 partidos poco amigos entre sí y que no tenía futuro en ausencia del prestigio de un Franco que los arbitrara, ¿no? Algunos invocaban una especie de nacionalcatolicismo que Roma había condenado en el Vaticano II, mientras sectores de la Iglesia promovían los separatismos e incluso el terrorismo. Parecía no haber salida. Claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué no acabó todo en un derrumbe de la sociedad española? Bueno, pues creo que la respuesta es por la herencia social del franquismo. Uno de los más desvergonzados mitos de los políticos actuales es que en la transición se reconciliaron los españoles. Bueno, la tesis ya no es aceptada por los separatistas y socialistas, pero durante bastante tiempo la sostenía casi todo el mundo, ¿no? Bueno, los españoles, en su inmensa mayoría, estaban bien reconciliados y desde mucho tiempo antes. Y eso lo demostró el referéndum de diciembre de 1976, que admitió la democracia de la ley a la ley, es decir, reconociendo la legitimidad histórica del franquismo como raíz del nuevo régimen. Ese referéndum fue pronto traicionado, pero reveló también la potente base social sobre la que unos políticos muy mediocres, quitando a Torcuato Fernández Miranda, que fue el promotor del referéndum, los otros, en fin, para qué hablar, ¿no? Bueno, unos políticos que, sobre esa base, ya digo, eso que permitió a esos políticos bordear un despeñamiento traumático sin llegar a caer en él. La herencia del franquismo era efectivamente la unidad nacional, la paz asentada en esa unidad, la libertad personal
la propiedad privada y la cultura cristiana. Salvo por la labor autodestructiva en la Iglesia, todo ello permaneció y permitió que el país siguiera adelante pese a tales partidos y a tales políticos, hasta que, después de 40 años de constante corrosión de aquella herencia, hoy nos encontramos cerca del derrumbe que entonces no llegó a ocurrir. Es necesario decir también que nos hemos encontrado en estos días, en estas últimas semanas, con una gran ocasión perdida. Lo he analizado así. La cuestión de los indultos creó la gran ocasión histórica para echar al doctor y a su banda y revertir el golpe de Estado permanente en que convirtió Rajoy el discurso del rey en 2017. Al rey le habría bastado con negarse a firmar los indultos. Tenía obligación de hacerlo, aun si fuera al margen de la Constitución. Fíjense, porque la unidad de España está antes y por encima de la Constitución. La Constitución no declara ni instituye la unidad de España, esta es anterior a la Constitución y está por encima de ella, ¿no? Bueno, esto, si el rey se hubiera negado a firmar, pues de esta manera, pues se habría creado una profunda crisis legal en España y un enfrentamiento claro entre los defensores de la unidad nacional y los que quieren destruirla. Pero es que constitucionalmente el rey tenía derecho a negarse, que esto es lo más grave. Con ello, la crisis ya no sería constitucional, sería una crisis meramente de gobernabilidad y habría obligado a dimitir al doctor y a los suyos. Pero el rey ha preferido firmar, sin más, el decreto delictivo y, como insinuó claramente Ayuso, se ha hecho cómplice. Es obvio que Felipe VI no cree demasiado ni en la unidad ni en la historia de España ni en la Constitución. Y hay que preguntarse en qué cree entonces. Pues parece que en el doctor, tal vez por puro miedo, ¿no? Y algunos le llaman ya el felpudo VI, ¿no? En las redes, ¿no? Felpudo de una caterva de estafadores y corruptos que no cesan de humillarle. Y con él humillan a España. Es preciso sacar las consecuencias. De todas maneras, una vez expuesta esta lamentable falla del rey, pues hay que dejar a Felipe al margen de la lucha política y concentrarse contra la banda del gobierno, porque insistir sobre el rey sería hacer el juego a esa banda. Hemos visto, por ejemplo, en El País y en otros órganos, cómo están hablando de la extrema derecha ataca al rey llamándole felpudo VI. Dice, oiga, quienes atacan al rey son ustedes, quienes lo humillan son ustedes, quienes tratan de acabar con la monarquía son ustedes. Y el problema es que el rey no parece muy serio en este conflicto. Parece que cree que haciendo como que no se da cuenta no pasa nada. Recordemos cómo la profanación de la tumba de Franco, que fue quien trajo la monarquía, pues Felipe VI al parecer no movió un solo dedo. Oiga, que aquello fue un ataque contra quien trajo la monarquía, que la monarquía se debe a aquel señor, no se debe a ustedes. La vuelta de la monarquía. Y, en fin, este es un poco el panorama, un panorama que sería desolador si no fuera porque ha surgido Vox. Para mí es la gran esperanza, porque el principal efecto del discurso del rey en el 17 fue precisamente que Vox rompió el muro de silencio en que trataban de meterle el PP sobre todo, ¿no? Y se ha convertido en un fenómeno político de gran importancia. Esperemos que no nos defraude. Bueno, pues así sea, Pío, muchas gracias y nos vemos ya el miércoles que viene. Y invitamos, como siempre, a la audiencia a que entre en tu blog, piomoa.es o Más España, Más Democracia. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo, Pío. Un abrazo. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...
haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.